¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de YouTube. Aquí estamos otra vez los chicos de 4Creatives con Yoshi presente. Y yo soy Blink. Y estamos otra vez en esta sección del canal donde nos dedicamos a responder algunas declaraciones o ideas o incluso teorías de conspiración que encontramos por ahí en internet y que decimos que pues, nos parecen por lo menos algo interesante de qué platicar. En este caso nos vamos a dedicar a contestar unas cuantas preguntas que nos encontramos en un canal de YouTube de... Ya está un poco abandonado, pero por lo que estábamos viendo como que es un canal, pues obviamente que se enfoca en la religión, nada más que en uno de estos, no precisamente la cristiana, sino está enfocada, o católica, sino que está enfocada en una de esas líneas que tienen como ideas más fundamentalistas. Así como en el video anterior que estamos hablando sobre, estamos respondiendo a un video que hablaba sobre el creacionismo, ¿sí? De esos que son más fundamentalistas y que quieren tomar la Biblia muy literalmente. Pero aquí, en lugar de solamente hablar del argumento que están dando, vamos a tratar de contestar un par de preguntas que dejó en su canal. Sí, que precisamente son lanzadas así, ¿no? Son dos preguntas o tres que hace a los ateos directamente. Son preguntas para ateos, así que pues vamos a tomarnos la molestia de responderlas de manera concisa y eficiente. Ese es el nombre del canal. Espero que no se confunda. Sí, esa no es la pregunta. Hola a todos. Hola. Hoy tengo una pregunta para los ateos y quisiera que me contestaran. Esos somos nosotros. Está hablando de nosotros. Mi pregunta es: y tratamos de ser si alguien nos honestos. pudiera convencer que el Dios judeo-cristiano existe, ¿le adorarían? Bueno, esta es la pregunta porque solo es un video muy corto. Sí, solo son las preguntas. Está bastante, si queremos como desfragmentar, abrir un poco la pregunta, está bastante cargada, es algo bastante completo porque estás haciendo una aseveración bien grande. Tan solo haciendo la referencia que dices el Dios judío cristiano. Bien específicamente ese Dios. Porque estás hablando con una particularidad que hay una referencia, hay una idea muy clara de que te dice de que el Dios judío cristiano, si existe, necesita que lo adoren. Entonces necesitas hacer igual la referencia que se ve con eso. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabemos por qué necesitamos que lo adore? ¿Qué es lo que ganamos nosotros con adorarlo? ¿Por qué necesitamos por qué otra gente necesita convencernos a todo el mundo de que adoremos a este Dios? A ese Dios en especial. Sí, entonces es como diferentes cosas que están colocadas en una sola pregunta. Aparte de que queda como muy ambiguo, ¿no? Porque está partiendo desde la presuposición de si alguien bien... Alguien en general, no cualquier cosa. Pudiera, también está hablando de un supuesto, o sea, si pudiera convencer, o sea, es como algo demasiado... ¿Cómo vas a visualizarlo? Porque ni siquiera sabes quién es ese alguien, depende de qué manera podría convencer, si te va a convencer de verdad, de qué manera lo va a hacer, de algo fehaciente, de una manera realmente tangible, de una manera realmente con los aspectos concretos o específicos de que realmente puedes entender o que realmente te va a convencer real de una manera consistente de que el Dios judeo-cristiano en específico ese Dios, porque también sabemos que el teísmo pues, se puede abarcar cualquier clase de Dios, incluso como una idea más inmaterial, no tiene que ser precisamente el judeo-cristiano, pero porque bien específico eso, ¿no? Está como que muy ambiguo todo, está partido de muchos como aspectos bien, bien dispersos. Y con muchas presuposiciones. Una persona, por ejemplo, como dicen, si creciste y toda la vida has estado con esta idea del cristianismo, ya tienes para ti a lo mejor todo esto muy claro, pero tan solo como la referencia de una persona que es atea, puede ser una persona atea que haya creído antes, que haya creído en la religión que tú creías, puede ser un ateo que haya creído en la religión diferente, en una religión que no conozca todos estos conceptos que para ti a lo mejor son muy claros. Ya son comunes. Sí, muy claros, muy comunes, y que necesitarías explicarle todos estos aspectos de por qué el Dios del que tú crees necesita esa adoración, o puede ser que simplemente sea una persona que nunca en su vida haya escuchado realmente estas referencias que le estás haciendo. También necesitas explicarle todo y en aspecto mucho más amplio, porque al menos una persona que está creyendo en o que haya creído en un Dios diferente antes, a lo mejor tiene ciertas similitudes con el Dios, por ejemplo aquí la referencia del Dios judío cristiano, porque tan solo el ejemplo de si hablas con un ex musulmán, un ateo pero que antes que era musulmán. A lo mejor ese Dios, como vienen de la misma religión abrámica, viene de una raíz en común muy antigua, pero que obviamente en un momento se separó de esa misma línea. Tal vez tienen ciertas referencias, pero es muy diferente de todos modos en muchos aspectos a tu propio Dios, que va por una línea más particular. Entonces, tan solo en estos sentidos es como el hecho de, como eso, presupones un montón de cosas, presupones que como a lo mejor en tu ámbito nunca te has topado con uno así, o tal vez como le decía, también nunca te encontraste con uno que nunca haya escuchado de esa referencia de Dios, porque la idea
la idea de la idea de Dios es una idea que se implanta, que se te coloca desde muy chico. Muy pequeño, sí. O sea, obviamente estás en una comunidad. Una comunidad o tu círculo en el que creces, es donde se empieza a implantar esa idea. Sí, pues que puede que tus padres te lo inculquen desde muy chico, puede que en la escuela. Puede que en la escuela, sí, a la escuela o en la iglesia que te manden a algún lado y empiezas a escucharlo, porque a lo mejor tus papás tal vez creen, tal vez no lo creen, pero en algún lado tú lo escuchaste y tal vez de alguna manera te convenciste. Sí. Entonces hay un montón de características que tienes que tomar en cuenta y como pues, si para empezar nunca se ha escuchado para nada, porque a lo mejor vives en una parte como en uno, sí, a lo mejor en alguno de esos otros países donde de veras la religión está completamente ya como en un punto bien mitológico, donde un 90 y tantos % de la población no la practica para nada, no practica una religión en particular, tal vez tengan alguna creencia sobrenatural, pero no realmente una atribución como esa de un Dios. Entonces, a ellos, ¿cómo les explicas? O cómo te acercas a una persona y les puedes decir algo como eso. Oye, ¿y si te puedo convencer de que existe este Dios y te pondrías a adorarlo? Y así como que no, pues para el carro un poco, ¿no? O sea, vamos a ir un poco más lento porque tienes que hacer todas estas atribuciones. Tienes que explicarle todas estas características para ver si de veras puede decir que si le convence o no. Y si le convence, si lo adoraría, porque eso ya es como un paso 2 o 3 ya delante de la conversación cuando le haces una pregunta como esa. Sí, en uno de los siguientes videos, si te abre, bueno, la siguiente pregunta que hace, sí te abre un poquito más porque creo que debería ser como que una pregunta que haría antes, pero esta como que nos salió primero. Ok, pues entonces damos un vistazo a las otras preguntas. Por favor, respondan sí o no y también expliquen el por qué. Como dijimos, aquí está la complicada, ¿no? ¿Cómo contestas sí o no a una pregunta así tan rotunda? ¿No? Pues, si me das tal vez todo el contexto que necesitas, tal vez se puede decir un sí o no en referencia, pues, qué tanto. También, por ejemplo, y esa otra parte que es también muy, muy, muy complicada, es la referencia de qué pasa si creo que existe ese Dios, pero no lo adoro. Uh-huh. Porque a lo mejor sí estoy convencidísimo que sí existe en alguna forma. Que es lo que estaba pensando también yo, o sea, hasta cierto tiempo que ya habíamos hecho un video nosotros tú y yo de que tuvimos un tiempo en que sí fuimos creyentes de alguna manera, o sea, en menor o mayor medida, pero sí tuvimos como que sí, por haber crecido en ese entorno. Pero yo no diría precisamente que lo adoraba, o sea, creía y sí seguía como los lineamientos de lo que te dice la religión que tienes que hacer, pero también como cuál es el concepto de adorar, hacer qué tipo de tributos pues sí, él creo que, bueno, no sé. A lo mejor si los implicamos, sí sería como la referencia a eso, seguir todos sus reglamentos, hacer todos los ofrendas y todos los que siguen muy literalmente la Biblia, ¿no? También sí, porque va mucho en esta línea también, no sé, ¿qué tanto es lo que tienes que apegarte como al mandamiento que te está pidiendo? Sí. ¿Qué tanto puede atribuirse como decir qué tanto lo adores? Para decir que lo vas a dejar satisfecho porque si estás hablando del Dios judío-cristiano, va en la línea de que tiene que estar como suficientemente complacido para poder darte acceso al cielo cuando mueres, porque también tienes que dar esa atribución. Sí, que cuando mueres, tu alma tiene que ir a algún lado porque estás haciendo la atribución de que hay un alma. Cosas que primero tienen que comprobarse antes de llegar a este paso. Pero bueno. Sí, la waifu en bata y con sombrero de oso no me convence. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima y bendiciones. Sí, ya, muy lindo, muy lindo. Vamos a ver. Introducción. Deja pienso que le pregunto. Hola a todos. Hola. Este día voy a hacerles 2 simples preguntas a los ateos. A ver, pues, tal vez sean más simples. La primera es solo a través de la ciencia que nosotros podemos conocer la realidad del mundo exterior. Bueno, no me parece que sea más sencillo. Para empezar, no entiendo qué es lo que tiene que ver esto con Dios. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que tiene que ver con el efecto de si hay gente estudiando el mundo exterior a través de la ciencia para llegar a entender más las cosas que nos rodean? Sí, para llegar a un punto de conocimiento más amplio. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Es un tema completamente irrelevante. Por eso hay muchos científicos que son teístas. Hay muchos científicos de todas las ramas de diferentes religiones que no por eso le están quitando mérito a su trabajo, a trabajos de investigación, a trabajos de descubrimiento, a trabajos de conocimiento o a trabajo de difusión científica. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Aquí sería la gran pregunta. Porque para responder, pues sería tan fácil como decirte, bueno, no creo que sea la única forma a través de la ciencia o del método científico que se pueda conocer toda la realidad del mundo exterior. No creo que sea toda. Pero para empezar, ¿por qué tendría que ver esto con una relación con Dios? No hay ninguna forma que esté peleado el concepto de Dios con ciencia.
Y lo que hemos mencionado también, creo que en otros videos, no hay un punto que haga un contraste o que haga una separación como para que no tenga una validez. Decir que hay personas tanto ateas como teístas, creyentes, no creyentes, religiosos, no religiosos, que están siguiendo el método. Entonces, sí, están haciendo investigación científica, están logrando grandes avances científicos y no tiene que ver nada con esto. Una cosa con la otra. No sé, a mí de inicio lo que me brincó luego fue ver a través, que está mal escrito. Desde ahí no lo puedo tomar en serio. ¿A través? Sí, no, a través y con Z, a través. O sea, no va con Z. Es atravesado. Eso es vez de como una los conceptos vez. Sí, como que sabes aquellos conceptos que me están manejando. Sí, bueno, siento que lo está mencionando por el sentido, pues como viendo ya otros videos que ya vimos de ella, o de él, bueno, es él, pero yo digo ella porque es la waifu la que usa de personaje. Sí, que es su personaje de presentación. Como que lo que quiere manejar es como ese sentido de que, bueno, es que como Dios no lo podemos, según su visión de ahorita que está visionando, que no se puede confirmar de manera, con la manera de la ciencia, pues por eso vamos a ponerlo como un argumento, como una manera antagonista, ¿no? Entre ciencia y el concepto de Dios, que es como lo ha estado manejando ella ella en sus videos, ¿no? Que es este sentido de, pues es que como Dios no los podemos confirmar, porque por medio de que los ateos siempre quieren hacerlo todo de manera tangible y de manera que se pueda sentir, que se pueda ver con sus sentidos, que se pueda percibir literalmente como objeto, como manera material, pues por eso lo decimos que es por el método de la ciencia, y como a Dios no se puede hacer así, se tienes que usar otro tipo de sensaciones, otro tipo de abrir tu mente para verlo de una manera distinta, pues por eso pone este argumento, o pone esta pregunta, ¿no? Se me figura que va por esa línea, que es por lo que vimos en pero para eso primero estás haciendo esa presuposición, estás atribuyendo que esta persona que no cree en Dios, que la definición de ateo es una persona que no cree en Dios, está haciendo esta aseveración, que tal vez solo a través de la ciencia es como se puede conocer, pero también es otra limitante que también por lo mismo, ¿no? Estoy haciendo la aclaración de, como no tiene nada que ver con Dios, puede que una persona que no cree en Dios, pero puede creer en algo completamente diferente, puede creer en cualquier clase de elemento sobrenatural o cualquier cosa de atribución que no pueda ser falseado, que no es falseable, algo como decir que los extraterrestres hacen cosas maravillosas, vienen y hacen cosas y se van, pero nunca los hemos visto. Entonces es una cosa completamente fuera del efecto de a lo mejor algo que se puede estudiar científicamente, pero aún así es una atribución alejada de eso, y no tiene que ver, y no es como para que digas, solo tenemos dos opciones, o tenemos a Dios o a la ciencia. Sí, como que no es una dicotomía, no es un efecto claro de blanco y negro, ¿no? Hay un montón de variantes, un montón de grados en donde puedes hacer una aseveración y donde se entrelazan una cosa con la otra cuando de repente escuches algunas de las declaraciones que hace una persona creyente, tan solo como en esta línea de los cristianos, que luego a veces están tirándole, dicen, no, es que la ciencia está queriendo meter y queriendo explicar las cosas, pero luego están tratando de usarla para justificar sus propias creaciones de repente, o sus creencias en algún momento. Y ahí ves como esa idea de que, bueno, pues sí lo utilizo a veces, pero a veces no lo utilizo. Y en cierto momento es como que la quiero desechar porque viene y alguien quiere usarla para algo como eso, para hacer una observación y quiere tratar de conocer algo de Dios cuando no deberían estar haciendo, porque es uno de los comentarios que sí llegamos a ver que colocan en algunos de sus videos, de que nunca vas a descubrir nada de Dios usando el método científico. Sí, pues, sí. Si haces una aseveración en la cual hay una intervención de tu Dios con el mundo material, es algo que se puede estudiar. Si esa aseveración es cierta, se puede estudiar. Entonces, de que se puede utilizar la ciencia, se puede utilizar la ciencia. Pero aquí es como un efecto de, bueno, si yo te contesto esa pregunta, pero no tiene nada que ver realmente con Dios. Con lo que me estás planteando. Sí, porque otra vez vamos a lo mismo de lo que mencionamos hace un momento. También tenemos otras personas que están siguiendo otras líneas religiosas. O incluso de pensamiento mágico, ¿no? De que sean cosas bien, así como mencionaste ahorita lo de los... Sí, que pueden estar creyendo cualquier cosa y no directamente la diferencia de un Dios. O pueden estar haciendo atribuciones a un Dios, pero no ser tu Dios, y aún así quedan exactamente en el mismo punto. O sea, el efecto del estudio científico es el basarse en las evidencias que estás teniendo para llegar a una conclusión lo más clara posible, dejar cualquier otra pista, cualquier otro ángulo, pista de algo desconocido o que quede como ambiguo, que pueda ser despejado para poder llegar a un punto más amplio del conocimiento. Esa es la idea. Entonces, estamos hablando de todo lo que se puede manipular en el mundo físico, entonces pues algo como eso de los conceptos religiosos son los que se quedan de lado, pero es más por el efecto de cómo hacen sus propias declaraciones. Entonces, sí, con lo mismo, ¿no? Es una pregunta que realmente sí es una pregunta que no tiene nada que ver realmente con la idea de Dios, así que puedes hacérsela a cualquier persona sin necesidad de que sea ateo o no ateo. Es solo un aspecto de cuál es el criterio que utilizas tú para estar conociendo la realidad del mundo exterior
Y no tanto de Dios, pues es independiente de eso. Sí, es como una pregunta más... Sería más posible como algo más abierto, no algo que fuera específico para una persona que se dice atea o según tu pensamiento, en qué se basa de tus creencias, ¿no? Así es como decimos, una pregunta bastante abierta. Pero no sé, creo que la segunda sí va más enfocada, ¿no? Y la segunda es, ¿cuál sería una evidencia para ti que te convencería que Dios sí existe? Ok, ahora parece más coherente. Sí, porque ahorita sí estamos hablando de una idea que sí va relacionada con el tema que estás hablando. Si estás preguntando a una persona que no cree que exista un Dios, que no está convencida que exista un Dios, y le preguntas, ¿qué evidencia podría convencerte de que sí, claro? Entonces, por ejemplo, aquí mi respuesta sería bastante clara. Dime cuáles son las características que tiene su Dios y entonces ya te diré cuál a lo mejor se le da una evidencia o una prueba que me podría convencer o podría acercarse, porque no podría decir que me convencería inmediatamente, pero podría acercarse más a la idea de, pues a lo mejor saber si existe o no existe, creerlo o no creerlo, porque luego están haciendo muchas aseveraciones que se contradicen unas entre otras, o como mencionamos, haces una declaración que es completamente infanciable, entonces no es una evidencia y es más bien algo como un argumento. Pues los argumentos suelen quedar bastante cortos cuando estás hablando de algo tan magnificente como luego lo hacen sus presentaciones de Dios. Principalmente es como la idea también. Aquí lo bueno también me agrada que solo hablas el concepto de Dios como Dios universalmente. Aquí no te está diciendo que el Dios judío cristiano. No, pero como sabes que su canal es de Dios cristiano, pues pero tiene mucho más sentido. Eso, sí, ¿no? Tiene mucho más sentido que lo entiendas que te estás refiriendo a ese Dios. Sí, pero bueno, aquí al menos en la pregunta, si ya aquí fuera lo único que estoy viendo que es solo la pregunta, pues está hablando como una manera universal, pues sí sería de esa manera, ¿no? De algo que no me enfocaría tanto qué tipo de Dios o de cuál Dios me estás hablando, sino simplemente como un concepto de Dios, pues de alguna manera que se pudiera realmente percibir realmente, no como lo mencionan que suele ser, es que tú lo percibes con sus obras o te habla a ti cuando te acercas lo suficiente o esto, ¿no? O sea, que no dependiera de tu propia percepción personal, que es bien, que es, ¿cómo se dice? Subjetiva, exactamente, ¿no? Esto es bastante subjetivo, pues es que yo lo vi para mí, yo lo viví, que suelen ser las experiencias que comparten los creyentes, ¿no? Es que a mí me habló, es que yo lo tuve, y que esas realmente no tienen un sustento como real o que se pueda verificar de una manera, pues, como digo, tangible, porque pues en ese punto pues incluso puede quedar como en otro comentario que vi por ahí, pues puede ser que simplemente tienes esquizofrenia, ¿no? Y tal vez ni siquiera te estás dando cuenta de que tú crees que te están hablando a ti o tú ves cosas para ti. Que esa voz que estás escuchando a ti sientes que piensas que es Dios el que te está diciendo que hagas cosas, ¿no? Y, o sea, es algo como eso, algo que puedas pasar esa barrera en que yo diga, bueno, es que realmente esto, tal vez no estoy pidiendo que se me manifieste aquí una imagen de Arceus. Sí, es que a lo mejor cuando he escuchado esta pregunta, porque sí lo he escuchado en otros momentos, eso de que te dicen, ¿qué es lo que te convencería a ti que Dios existe? Sí se me figura que están esperando una respuesta como esa. Sí. Pues que venga Dios, que me lo diga. Sí. Obviamente algo como eso sería bastante convincente en muchos sentidos, pero como también sé cuál es el tipo de respuesta que dan en esos momentos, yo más bien voy por la línea de eso, de cuáles son las atribuciones que pones en tu Dios, cuáles son las características que dices que tiene ese Dios el que estás hablando, y ya podemos hablar de entonces cuáles son las evidencias que podrían existir. Porque, como dije, esta persona te está haciendo esta pregunta, ¿sí? Sabemos que está refiriéndose al Dios judío cristiano, así como las preguntas anteriores. Pero si llega un musulmán, como dijimos hace un momento, llega una persona que está siguiendo otra de esas ramas de la religión del Dios abrámico, pero que obviamente se distingue porque tiene unas características diferentes, entonces a él le podría decir que son una evidencia diferente, ¿no? O si llega una persona hindú, o alguna otra de las otras religiones que sí son a lo mejor menos populares o que tienen menos dispersión en el mundo, pero que sí claramente existen las personas que tienen un pensamiento o una percepción de Dios que es diferente a la tuya. Entonces obviamente a esas personas les diría, bueno, estamos hablando de una evidencia que tiene tal o tal punto según esas características, porque creo que también el problema es eso, de que a mí por ejemplo me rompió muy como de una forma estrepitosa la burbuja en la que vivía cuando te das cuenta del efecto de eso, ¿no? Es que hay otras personas que están siguiendo una religión bien diferente a la tuya. Y dices, no, pues ¿cómo? Si todo el mundo pensaba lo mismo. No es cierto. Las personas que te rodeaban o las personas en las comunidades en las que estabas seguían mucho esa religión o no seguían nada. O seguían algo completamente diferente en el sentido de que moldean un Dios a su propia idea. Conveniencia también. Sí, a una forma muy personal, como muy subjetiva, pero que da raíz de lo que tú ya estabas concibiendo. Que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es eso tan común. Hay muchísimas cosas mezcladas entre superstición
de hechicería, de brujería, de cosas santería, así. Santerías. Sí. Exactamente, esa es la palabra. Santerías con las cosas religiosas que vienen del viejo continente, ¿no? Entonces, tan solo como eso te das cuenta que hay una mezcla de culturas, pues. Sí, una mezcla bastante raras, en la cual hay ciertos momentos donde ya no puedes hacer una separación para nada. Pero aún así estamos hablando como de cierta forma, como de un Dios que tiene ciertas características, pero que de repente le preguntas a una persona y te dice algo que puede ser completamente diferente a lo que te dice una persona de las cuales de las dos profesan exactamente, o te pueden decir que profesan exactamente la misma religión. Pero cada una su interpretación. Sí, cada una su propia interpretación. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo que me tomaba mucho la cabeza cuando estaba muy chico, que creo que estaba apenas entrando a la universidad, que es como darte cuenta de esa idea, ¿no? Hay millones y millones de personas en el mundo que no siguen la religión que tú crees. Uh-huh. Y hay un montón de personas a tu alrededor tuyo que tan solo a tu alrededor, tan solo muy cerca, pero esto también mucho efecto de que a veces que ni siquiera te pones a hablarlo porque luego te pones a hablar de religión en México, sí, en Latinoamérica y entras en muchos conflictos. Entonces por eso, tan solo a veces por no tener problemas con las otras personas, ni siquiera salen esos temas a conversación real. Pero si cuando salen te das cuenta de eso, te das cuenta de la radical diferencia que hay entre la visión que tiene una persona de Dios con otra. Sí, que es básicamente, como decimos, se amolda ya sea la conveniencia o al pensamiento subjetivo del individuo, ¿no? Porque si es mucho, pues que para mí la Biblia es muy literal, o para mí yo interpreto que esto se ajusta a este momento de ahorita, porque la Biblia pues, fue escrita hace muchos años y pues eran ideas de arcaicas de ese tiempo, ¿no? No, pues para mí esto quiso decir Dios, o para mí, a mí sí me habla personalmente, porque sí he conocido incluso gente que dice, no, es que a mí sí se me apareció y me dijo y me ha comunicado cosas, y otros, no, es que él no puede hacer eso, él está allá afuera y no interviene directamente. Pues cada uno, a pesar de que sí sean dentro de la misma línea, pues tiene su propia interpretación y su propia visión bien subjetiva, así que es bien complicado que digas una manera así bien explícita o bien específica de cuál es, bueno, primero de que si es tu Dios, cómo se te va a manifestar o cómo es la manera en cómo tú dirías, no, pues que ahora sí ya me quedo totalmente convencida de que existe. Como yo digo, pues para mí sería una manera que si fuera de verdaderamente, que no fuera que caigan esas ideas de infalseables, ¿no? Porque ese es el problema, de que pues es que con todas esas pues puedes decir, no, pues es bien fácil que digas que sí existe porque te pueden manifestar de esas maneras que son tan simples o tan mundanas que puedes decir, pues es que así lo veo, o lo ves en la obra, que lo ves todos los días. Es que eso me decían en el grupo que yo estaba religioso, es que lo ves en la naturaleza todos los días. Es porque hay un pasaje de Biblia que dice exactamente eso, que dice, Dios se manifiesta en la obra del mundo, y así como que bueno, pero entonces ¿cómo distingues la obra que no es de Dios si toda la obra es de Dios? No es completamente indistinguible una de otra. Así que como que... Sí, entonces otra vez ahí tenemos un problema. Entonces, te hace una aclaración y en realidad solamente es como abrir más dudas, porque empiezas a hacer una separación. Entonces, muchas veces lo mantienen como en el punto más vago. Las personas que se dedican más a eso lo tratan de mantener de la forma más vaga porque saben que mientras más quieres como especificar, aclarar, dejar las líneas fijas, es cuando más fácil pueden caer esas líneas. Yo siento que si yo continuara siendo creyente, que era mucho la idea que yo tenía en ese tiempo, tal vez, bueno, es que yo sí de veras quisiera creer, I want to believe. Sí, en algún momento. I want to believe. Me enfocaría como en estudiar y encontrar una manera de poderlo entender, o sea, quiero entender el concepto porque yo el último tiempo que estuve que podría llamarme creyente, ya no era tanto en el Dios judeocristiano, era como la idea, bueno, es un ser, pues sí, la idea más teísta tradicional. El motor universal que fue el que puso en marcha todo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar al concepto de eso? Pues está tan alejado que no puedes. No, pues que a lo mejor si estudias o te inmiscuyes bien, hay una manera en que puedas acercarte un poco a ese concepto y entenderlo mejor. Eso tal vez sería como la que a mí me interesaría llegar, si es lo que como quisiera demostrarme a mí misma y convencerme de que Dios existe, ¿no? Estudiarlo, realmente andar así como mencionaste que hay teístas científicos, pues me imagino que su trabajo también es eso, ¿no? De fundamentar su creencia en una manera que se pueda medir o que se pueda estudiar realmente. Sí, los que están metidos en temas que sí van más, por ejemplo, como los que estudian astrofísica, los que están tratando de averiguar como los orígenes del universo, a veces sí están como que viendo, bueno, tal vez por aquí es donde puedo encontrar una pista de esta idea. Porque pues obviamente hay muchos ámbitos de la ciencia que no tienen también, como si no tienen nada que ver con Dios. Hay unos que sí pueden ver porque según la declaración que hagas, la atribución que hagas de Dios, lo meten, pero hay muchas que no, y tan solo el efecto de que pues, nos estamos basando en lo que se puede estudiar, pues en todo lo que se ha estudiado no se ha encontrado algo. Hasta ahorita nada. Sí, algo que te dijera que así tajantemente. Contundente no. Que te pueda decir contundente que exista o que pueda averiguarse algo siquiera de esto, ¿no? Pues estamos hablando de procesos completamente naturales, completamente explicados y que simplemente se sigue abriendo y descubriendo más y más cada día. Entonces
muchas veces te quedas como con una idea bien corta o bien limitada, que es mucho del efecto de cuando estás muy metido como en los grupos religiosos, en los grupos que de repente tienen unos dogmas clarísimos, como la idea de eso. No, es que la Tierra no puede ser más vieja de 6,000 años porque la Biblia dice. Entonces, cualquier otra cosa que venga y contradiga eso, pues es desecharlo inmediatamente. Sí. Y aquí no estamos haciendo, creo que no hemos encontrado, a pesar de que estamos navegando al canal de esta persona, no encontramos alguno que fuera como que claramente como creacionista de Tierra joven, o que estuviera viendo contra ideas contracientíficas, más bien, porque suele haber como que más bien el concepto de cómo conciben a los ateos. Sí, no, el problema de este canal es como que tiene una imagen como muy vaga, muy infantil incluso de lo que es un ateo y de lo que es un debate, porque ni siquiera es un debate, pues, o sea, lo pone como que tiene discusiones en su cabeza con ateos y los plantea de una manera así como tan... Como digo, a mí se fuera infantil, porque decía que me recordaba mucho cuando alguien estaba escribiendo sus primeras historias, escribiendo sus primeros cómics, que es como la idea, pues ese es mi concepto y así funciona en mi cabeza y así funciona para todo el mundo y todo el mundo lo entiende como lo veo yo en mi mente. Inmediatamente van a captar el mensaje que estoy tratando de dar, porque... Que no funciona así. Sí, porque así como este video que aquí tenemos una monita que se presenta y está hablando, los otros de los videos que tiene el canal son como pequeñas historias que te quiere dar para dar esas representaciones, como si ese fuera el mundo real. En lugar de como ir y acercarte y escuchar de veras lo que es la versión de la otra persona, solo estás pensando en, oye, ¿cómo voy a hacerle jaque mate a este teíto que vino y cómo le voy a refutar lo que me está diciendo, ¿no? En lugar de tener una conversación, un diálogo, aquí comenzó haciendo la declaración de quiero que me contesten honestamente, pero no sabemos qué tan honestos también quiere hacer esa parte de escuchar lo que quiere decir la otra persona, ¿no? El problema es que ya nunca lo vamos a averiguar porque la persona abandonó su canal desde 2020, así que pues sí que desafortunadamente se quedó esperando el rapto, esperando que... sí, fue su último video del rapto. Donde estaba segurísimo que... yo creo que sí lo raptaron porque ya no volvió a subir nada. Ya le ocurrió a esa persona, y ya así que no sé, bueno, pero bueno, esa es la forma como nosotros estamos contestando. Y pues con eso terminamos. Bueno, creo que ya no dice nada en su video, ya nomás ahí se queda esperando la respuesta como Dora la exploradora. Sí, a mí también me gustó esa parte de la historia. Eso es todo por hoy. Espero sus respuestas. Que tengan un lindo día. Gracias. Adiós. Bye. Sí, nosotros también estamos esperando que si ustedes quieran animarse a contestar con su propia versión o de sus propias palabras estas preguntas que está dejando tal, porque como dijimos, ni siquiera es que sean unas preguntas exclusivamente para ateos, ¿no? Porque puedes hacerle esta misma referencia a lo mejor expandiendo un poquito la pregunta, pero a alguien que no sea de tu misma línea religiosa. Sí. Y a ver qué te contesta esa persona, porque si estás haciendo una pregunta es porque estás esperando escuchar la respuesta y tal vez darle pie a un diálogo pues interesante, ¿no? Sí. O tan solo acercarte a tratar de entender un poco lo de esta otra persona. La otra mentalidad de otra persona, ¿sí? Porque dijimos, tampoco se trata de que te vas a poner a discutir, como aquí ponían, no, es que tú no piensas como yo y me voy a enojar y ya no te voy a contestar, que es como según ella, o él responden los ateos, ¿no? Pues no, obviamente sí, que no. solo vienes a trolear, ¿no? Vienes a molestar el canal. Pues no va, escucha el argumento de otra persona y no se trata de que tú convenzas al otro o el otro te convenza a ti, sino simplemente hacer un intercambio de cómo nutrirnos con ese diálogo, ¿no? Que es mucho el concepto de ese tipo de interpretaciones o de ese tipo de comentarios que invitamos a ustedes a que nos dejen aquí para que nos dejen su opinión y acuérdense que si les gusta el video lo pueden compartir para más personas y también ellos vengan a dejarnos aquí su comentario, qué opinan o qué responderían a esas preguntas que nos plantea este canal. De momento creo que es todo. Sí, creo que es todo. Y nos despedimos por hoy. Sí, nos vemos entonces para nuestro siguiente video. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.